están? Estamos aquí en Zona Franca, un programa de entrevistas de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Estamos con Roberto Arcaya, nuestro invitado de esta oportunidad. Él es uno de los fotógrafos peruanos más reconocidos, fundador y director del Centro de la Imagen durante 30 años y nos ha donado a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis lo que fue su primera individual, que se llama Divanes, Temores y Deseos. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la posibilidad de conversar y encantado aquí con ustedes. Bien. Una de las cosas que nos anima a conversar contigo es que tú originalmente fuiste psicólogo. Entonces, a los psicoanalistas nos interesa mucho nuestra gente en común y qué tenemos en común con la fotografía. Luego hablaremos de eso, pero hay varias cosas. Cuéntanos un poquito de esa migración. Sí, yo me formo inicialmente como psicólogo en la Universidad Católica, en paralelo a la formación de psicología, en donde hubo un año en que cerraron la Facultad de Psicología. Ah, tú estuviste en esa pelea. Yo justo entraba a facultad en ese momento, y yo tenía un interés muy grande ya por la imagen, pero imagen en movimiento más que imagen fija, y decido meterme un año al Instituto Italiano de Cultura, en el seminario, taller, carrera que dictaba Armando Robles Godoy en esa época. Dicho sea de paso, fue una experiencia maravillosa que duró un año, o sea, medio año lo hice, digamos, a tiempo completo, y el otro medio año compartí el inicio de mi formación en facultad con el saldo, digamos, de esta carrera de un año, digamos, de cine. Al acabar psicología, me interesaba mucho igual la imagen. Ya estaba practicando y comenzando a trabajar como psicoterapeuta en una clínica privada, en la clínica Carabedo, en Chorrillos, practicando con Leopoldo Carabedo. Comenzábamos a ver con un grupo de amigos la posibilidad de alquilar una casa y compartir los consultorios, y es en ese periodo exactamente que ante mi interés, necesidad en realidad de seguir indagando sobre la imagen, me meto a un taller de fotografía en La Araña, en un espacio. Ah, con Hernando. Don Hernando, pero el taller lo dictaba Eduardo González. Y es en este taller, después de 2 meses o 3 meses a lo sumo, en donde mi cabeza hizo una especie de cambio de intereses, y fue como una especie de fuegos artificiales dentro de la cabeza en términos de cómo me comenzó a interesar y a seducir la fotografía, la imagen fija, que, insisto, hasta ese momento yo no le había dedicado mucha atención. Y fue tanto también por la forma y el compromiso y el amor que tenía Eduardo para con el medio, digamos, y con la potencialidad del medio, que un mes después yo estaba renunciando a la clínica, digamos, avisándole a mis amigos que iba a desaparecer por un periodo de tiempo, y que me iba a Madrid a estudiar fotografía al Centro del Video y la Imagen, y me fui un poco más de un año, y cosa que trastocó todo, digamos, la idea de... Plan original. El plan original, ¿no? A mi regreso a Lima, yo no sabía honestamente si iba a terminar en un estudio de fotografía o en un consultorio, y 2 o 3 acontecimientos fortuitos como que me fueron desplazando, digamos, hacia lo fotográfico. El primero de ellos, que aterricé días antes del primer coloquio de fotografía peruana en los 90. Yo no conocía casi ningún fotógrafo porque nunca había estado muy interesado en la fotografía. Tenía 3, 4, 5 grandes nombres, digamos, pero no los conocía. Conocía parte importante de la producción local en ese momento, tanto desde de fotoarte, fotodocumental, fotocomercial, que nos juntamos todos en ese coloquio, y terminé el coloquio como uno de los miembros del comité del evento, del coloquio peruano de fotografía, cosa que yo no tenía la más remota idea que hacía ahí, porque
acababa de llegar, nadie me conocía, nadie conocía casi una foto que yo hubiera hecho. Pero terminé allí, pocos meses después la Universidad de Lima me contrataba primero como jefe de práctica y muy rápidamente como profesor. Y tuve mi primera muestra en el Museo de la Nación casi en esos 3, 4, 5 meses de llegado, precisamente con la exposición de las fotos que acabo de entregar a la casa donde creo que corresponden, la exposición Deseos, Temores y Divanes, que eran 24 fotos que hacen una especie de edición de los momentos que yo considero icónicos, importantes en un proceso analítico, y estuvieron colgados en este espacio, curiosamente, ya desde el principio, digamos, con estos intereses de experimentar, en el techo, casi como si fueran asociaciones libres que flotan en un espacio determinado, ¿no? Sin guardar mucha relación aparente con lo que lo acompaña. Y fue una exposición para mí muy exitosa, también en términos de venta. Nunca he vendido más en mi vida, o más fotos en mi vida, pero fue una ilusión, una farsa que me ilusionó. Bueno, los precios eran otros, obviamente, estaban muy baratos. Había mucho terapeuta que quería aparentemente tener una foto de estas en su consultorio, era un nicho de mercado muy particular y puntual. Y ya estos tres hechos de alguna forma me dijeron, bueno, me hicieron pensar, algo pasa por aquí y vamos a seguir por ahí caminando, ¿no? De eso hace más de 30 años y acá sigo sentado sobre mis cámaras. Qué interesante, me has hecho acordar que yo de chico con mi mamá íbamos a La Araña, había esta tienda Guarique, donde Hernando, ahí he conocido a Patricio, a Pedro, los hijos de Hernando en los inicios de Arena Hash, en esta casa en Angamos, pues, sí, ¿no? Sí, con la araña grande ahí, qué gracioso, qué curiosa coincidencia. Sí, la araña era un lugar muy especial para mí también. Fue una ventana, una dimensión que no conocía, o sea, realmente me cambió la vida. Eso no quiere decir que la formación no haya hecho nada. No haya hecho nada, creo que he hecho mucho, y creo que también he hecho mucho mi propio análisis, ¿no? 10 años con Carlos Crisanto, en terapia continua, creo que han calado de tal forma en mi identidad que mucho de lo que estoy haciendo, estoy totalmente seguro que son parte de esa experiencia terapéutica, digamos, ¿no? Las herramientas que me dio para un montón de cosas. Has mencionado varias cosas que me parecen bien interesantes. Hemos hablado de tu migración de la psicología a la foto y el azar de las cosas que van sucediendo y te vas encontrando, tu periplo por Madrid y tu vuelta y verte inmerso en este movimiento, incluso sin saber mucho por qué estabas ahí. Pero claro, hay un recorrido para hacer psicología mientras haces la psicología, mientras te vas formando para ser fotógrafo, y luego has mencionado que hiciste 10 años de análisis con Carlos Crisanto en particular, que han sido importantes para lo que hoy, bueno, aquí estamos en tu estudio, nos has recibido, viendo por todos lados imágenes y más imágenes evocadoras de muchos tipos. Pero cuéntame, no quiero hablar exclusivamente de la experiencia del análisis, aunque claro, es muy importante, pero quiero marcarlo, por eso hago ese recorrido, en que es todo un viaje que además se sigue haciendo, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más en esa línea, digamos, ¿no? Sí, creo que como comentaba, esta muestra, de alguna forma, de Deseos, Temores y Divanes, es para mí una muestra icónica en términos de que no solo es mi primera individual, sino es la muestra en donde comienzo a asumir, habiéndome formado como psicoterapeuta, habiendo tenido una experiencia de formación en fotografía, pero que honestamente no fue muy sólida, y más bien lo que fue muy sólido fue ese periodo en Madrid, en donde Madrid era capital europea de la cultura, y la cantidad de eventos que se sucedieron, la cantidad de gente que conocí, la cantidad de gente con la cual pude conversar, creo que me alimentaron y educaron más que la propia escuela, no necesariamente en fotos, sino
arte en general, la cultura, y más mi interés por lo cinematográfico, la formación previa, que comienzo haciendo foto un poco distante de la tradición del momento en Lima, en donde el trabajo documental seguía siendo lo prioritario y lo que sostenía básicamente el discurso local. Yo comienzo haciendo las escenas del psicoanálisis como si fuera teatro, armé un setting, puse un sillón, un perchero, un diván, conseguí un grupo de amigos que actuaran como terapeuta, con Raúl Falco, que en verdad de terapeuta tenía poco más paciente, muy amigo mío, un primo, yo mismo, unos niños. El niño era el hijo precisamente de Eduardo González, que después estudió conmigo en la escuela y que ahora es fotógrafo. Las cosas siguen tocándose. Bueno, además has sido profesor y fundador de una escuela durante 30 años. Claro. Hablando del periplo de formarse, también has formado, pero cuando uno forma, también se forma. Así es, ¿no? totalmente. Y creo además que, digamos, esta especie de ceremonia simbólica de usar la nueva herramienta que comenzaba, el nuevo lenguaje que comenzaba a aprender el fotográfico y construir una narrativa sobre lo que era hasta ese momento mi universo, la psicoterapia, ¿no? Fue una especie de acto simbólico para comenzar a hacer algo distinto. Para desprenderte de ella. De alguna forma, ¿no? Y dejar en todo caso marcado y arrancar una nueva etapa. Y ahorita que estamos conversando de esto, comienzo a ver de alguna forma el desarrollo de mi práctica fotográfica también como etapas distintas, en donde la primera acojo más la parte más tradicional de lo fotográfico en términos de usos, por más que en este caso desde el arranque comencé a interesarme por investigar y por, digamos, no respetar la tradición, sino empujar al límite el medio y su propio lenguaje, y cómo fui mudando desde trabajos más clásicos en donde el sujeto es el centro, digamos, de la preocupación y de las investigaciones, cómo eso migró a lo social, de alguna forma, a país, nación, territorio. El territorio subjetivo individual al territorio nación, de alguna forma, y cómo ahora todo eso se junta y se condensa de alguna forma, o sintetiza en la idea de lo vivo, de la vida. Y son como claramente tres momentos de intereses, pero que arrastran de alguna forma el interés por la fragilidad de los distintos ecosistemas del hombre, de la naturaleza, desde el principio, de alguna forma, ¿no? Fragilidad psíquica, fragilidad social y fragilidad entre lo vivo y lo muerto, digamos, de todo. Y el análisis en particular es parte de este recorrido. Me imagino que lo haces después de Madrid, antes de Madrid. No, o se interrumpe. Porque son 10 años, es un proceso largo. Es antes de Madrid. Es antes de Madrid. Sí, después he tenido un par de mini ingresos muy cortos, y no necesariamente con Crisanto, pero digamos, el periodo fuerte fue antes, y fue lo que me terminó, estoy seguro, dando la fortaleza de decidir que la cantidad de años que le había dedicado a formarme y estar apuntando, y no solo apuntando, sino ya ejecutando una serie de cosas de ese proceso, a decidir, stop, claro, es duro, pues es maravilloso, pero quiero darme un espacio para experimentar otras cosas ahorita, ¿no? Además me imagino que en la Lima de los 90s arriesgarse, ya a psicología era un riesgo, digamos, arriesgarse es como un doble riesgo, digamos. Sí, era como fotógrafo de parque, pues, ¿no? Casi claro. Para algunos, ¿qué ibas a hacer? Pero no, era, por suerte he tenido unos padres que siempre me han apoyado todas las locuras que he tenido, y independientemente de que les gustara o no la idea, siempre han estado ahí o estuvieron ahí para sostener y empujar. Solo como ejemplo un poco particular, antes de estudiar psicología, y si no entraba a la carrera
la católica. Había que dar el examen. Había una opción B, digamos, que en ese momento no sé si era A y B o B, eran dos opciones que era automovilismo. Ese último año en el colegio, cuando tenía 16 años, corrí 4 carreras del calendario nacional de kart, no, de rally. De rally. De rally. Junto con 2 primos, era un team, 3, mi papá y 2 hermanos totalmente chiflados, nos armaron un equipo frente a nuestros intereses y si no entraba a la católica probablemente me hubiera ido a Argentina a estudiar automovilismo. Entonces los distintos caminos han sido diversos y variados. Qué interesante tener unos padres que apuesten por uno, ¿no? Sí, la verdad que es una... Porque automovilismo, psicología, fotografía es cuando menos ahora que todos quieren cosas muy específicas, se aplaude el apoyo a la dispersión, ¿no? Y sobre todo entendiendo y haciéndome entender, digamos, de que los rapidismos o las decisiones tempranas que había que probar y experimentar, ¿no? Y que el tiempo sería el mejor compañero para decidir finalmente qué hacer uno, ¿no? Y así ha pasado. Que además el tiempo en tu estado actual de tu evolución en 3 etapas como fotógrafo y el tiempo en psicoanálisis, casi como contracultural, hoy, ¿no? Se vuelve un tema sumamente importante, porque solo en el tiempo es donde uno comienza, no sé si a ver las cosas claras, pero en todo caso a escoger caminos. Sí, totalmente. Creo además que yo he tratado y he trabajado el concepto de tiempo también desde el inicio de mi trabajo, al principio en términos de repente más conceptuales y literales, y más bien ahora el proceso, he incorporado el tiempo como parte del espacio de creación, ¿no es cierto? Ha pasado de hacer fotos de un 125avo de segundo a, digamos, de foto tradicional a convertirse en una especie de foto / experiencia que genera una imagen totalmente distinta y que tiene que ver con extensiones temporales de 4 horas o a veces con procesos químicos de 1 año, 2 años, 5 años algunas, en donde la emulsión sigue viva, gestando oxidaciones en color y en blanco y negro y siguen mudando. Entonces, o sea, ha habido un cambio radical en términos de entender lo fotográfico, digamos, y los paralelos que se han ido estableciendo desde mi experiencia terapéutica, más porque ha sido mucho más larga como paciente que como terapeuta. Todavía no tienes una foto de 10 años, digamos. Donde muchas de las metodologías creo que se han ido con algunas pequeñas cambios, usando también desde lo fotográfico, ¿no es cierto? Esta idea que he comenzado a pensar que el trabajo en fotogramas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con escuchar el territorio, con quedarme horas con una luz de luna, que el material fotosensible vaya siendo suya, una experiencia, finalmente, una experiencia temporal. Y estas huellas van quedando registradas, ¿no? en el soporte, en el papel, pero huellas que son pues de ese elemento, pero más el viento, más los insectos, más la lluvia. O las olas también, ¿no? Has estado metido en el mar, recogiendo también. Incluso lo que el mar maltrata, lleva, ¿no? Se lleva. Sí, acaricia. Acaricia, es una mejor palabra. Y sí, y finalmente es eso, ¿no? Es hablando de acariciar, la muestra el año pasado en el IGNA se llamó Ver por Contacto, que tiene que ver con desplazar la mirada de los ojos a mirar con otros sentidos, ¿no es cierto? A mirar abrazando, mirar tocando, contacto en términos de tacto, pero también tacto en términos de delicadeza. Hubo un momento en esta migración, digamos, del uso tradicional de la foto al uso del fotograma, que para mí fue concluyente, que luego de
más de año y medio de estar entrando a la selva, donde de alguna forma se gesta todo este movimiento a la Amazonía peruana, a la Reserva Natural de Baguaja-Sonene, en donde me vi una y otra vez frustrado de tratar de representar la selva con diversas cámaras digitales de última generación, análogo a formato chico, medio, grande, cámaras de placas, panorámicas. Todas me llevaban a la misma frontera, que era fotografiar, para mí, de alguna forma, la epidermis de la selva. Lograba entrar en la carne de la selva, y todo a través de una distancia con respecto a esa realidad, y incluyendo y excluyendo, en función a mis criterios, qué cosa quedaba dentro y qué cosa quedaba afuera, ¿no? Una mirada etnocéntrica, distante. Y en ese año y medio, 2 años, yo mismo fui como desandando la propia historia de lo fotográfico, y curiosamente fui yendo cada vez a cámaras más antiguas. Hasta los 2 años de este proceso en retroceso mío, que tiene que ver con el análisis. Claro, como claramente. Como una fotografía analítica, digamos, este proceso. Tomé conciencia que, digamos, que estaba además en paralelo, cargado con las experiencias que tenía con la etnia local, que son los Ecejas, con una cosmovisión radicalmente distinta a la nuestra, ¿no? Una mirada no extractivista en la naturaleza, sino en la naturaleza como sujeto, y no en términos, digamos, ilusorios, sino realmente se conviven con ella como como parte de, ¿no es cierto?, un todo orgánico y perfectamente equilibrado. Y todas estas cosas también, digamos, todos estos parámetros se fueron haciendo míos, creo, también paulatinamente, hasta que en un momento, creo que en términos intuitivos, que es algo también que para mí tiene ahora un poder importantísimo, creo que hay un Roberto intuitivo que es mucho más sensible y capaz que el que con el que está conversando ahora. No quiere decir que disocie, sino que totalmente lógico, y que camina casi con bastón comparado con el otro. Y más bien este Roberto a veces llega un mes después que el otro ha hecho cosas y las entiende, ¿no? Pero siempre esa intuición, obviamente, tiene una estructura que no entiende, o que no puedo ver desde la razón tradicional, pero que no es que sean cosas que se disparan disociadamente, sino que al final generan algo totalmente orgánico y lógico. Y en ese desandar, digamos, es que intuyo que de repente, que curiosamente iba de la mano de desandar la propia historia del medio fotográfico, encuentro que lo primero era el papel fotosensible, el soporte, y ahí es donde comienzo a pensar qué pasa si, en vez de mirar con la vista, comienzo a tocar, en vez de yo seleccionar qué área, lo traslado a lo monumental, como igual de monumental son los territorios, y trabajo con rollos de 30 metros, y los meto como si fueran algo mucho más orgánico y natural, como si fuera una culebra, como si fuera un lecho de un río, ¿no? Y puede entrar 10 metros, voltear a la derecha 5, voltear 5 más de frente, regresar 10 y regresar 5, ¿no? Había una posibilidad, digamos, de hacerse de un territorio con una libertad inimaginable, ¿no? Y de ver algo que es bien curioso también desde lo fotográfico, que es totalmente documento, porque es la sombra en contacto directa con el objeto, pero que es una imagen que no existe, ¿no? Porque está yendo de tal forma que no es veíble por un ser humano. Tendría que poner 500 cámaras en línea, una al lado de la otra, para generar esa imagen, y esa imagen solo existe en este dispositivo que estoy construyendo. Entonces es ficción y es documento, claro, a la vez. Claro. Es vivencial, absolutamente. Es imagen en fricción con el mar, con la planta, con la gente. El papel está tocado, está manchado, está hundido, está roto. Y esas roturas y esa materialidad, desde la tradición clásica, se ve como error o como rotura, que es uno de los problemas que estoy teniendo ahora, que me parecen bien interesantes, de entender, digamos, la identidad de mi trabajo. Para mí son cicatrices de su propia historia y aportan en vez de quitar.
¿no? Entonces, desde hace un tiempo estoy en fricción con los conservadores de los grandes museos en tratar de entender epistemológicamente el trabajo desde otro frente, porque si no, son fotos rotas, maltratadas y malgastadas que no tienen valor, pero el valor es precisamente el proceso. Se carga en donde ellos desvalorizan y tienen otros parámetros de lectura que por suerte ya están comenzando a ser aceptados una década después de estar empujando esto, digamos, ¿no? Y en ese sentido, a lo que iba a mencionar hace un rato era que para mí en realidad es desandar, pero que tiene que ver con desaprender. Creo que esos 2 años lo que más hice fue desaprender parámetros totalmente absurdos de los citadinos, de la cultura occidental limeña, digamos. Quedarme bastante más libre de todo esto, cargar mucho de la cosmovisión de este grupo étnico de los Eceja, encontrar esta forma de yo vivir la relación con la naturaleza y encontrar un medio y una metodología que de alguna forma también cambiara ese eje de la cámara, digamos, asumiéndola como efectivista esta distinta. Y la primera experiencia de estas fue la foto que ha estado en la Bienal de Venecia el año pasado, que está ahorita en Victoria Albert Museum en Londres, desde hace 2 semanas, que hoy día se inaugura una muestra en Dubái con esa misma pieza, y que también está en el IBNA de Lima, en la galería, ¿no? de la ciudad del centro. O sea, curiosamente esa pieza en este momento está en 4 exposiciones paralelas, una original en Londres, está por todo el mundo viajando, y tres con grandes copias de 30 metros. Para hacerla fue la primera experiencia de asumir ya la idea de probamos con el fotograma, y todo este trabajo se hace en grupo porque es claro, hay mucho que manipular. Y en la selva además siempre entramos con los Ecejas que tienen, todo el trabajo se tiene que hacer de noche, y de noche tarde porque si no el papel fotosensible se deja, se pone negro. Entonces entrábamos tarde y a trocha abierta, o abriéndola mejor dicho, y ellos tienen una especie de sonar olfativo que es maravilloso, si no, no podríamos hacer nada de esto. Nos avisaban, a 30 metros a la derecha está pasando tal grupo de animales, parémonos acá, hay un grupo de culebras allá que están moviéndose demasiado, esperemos acá media hora. No, era una especie de otra, funcionando además con otra lógica, sin la vista. Lo que pasa es que me has hecho pensar otra vez, sin la vista, sino con otro sentido. Me has hecho pensar mucho en el psicoanálisis, además donde no nos vemos. Así. Y la idea justamente del método es funcionar con la otra lógica, si es que se le puede llamar lógica, sí. con los demás sentidos, para hacer un viaje inmersivo, mutuo, ¿no? Colectivo en este caso, ¿no? Pero... Y así fue que, digamos, escogimos una palmera, la puse en el día, porque de alguna forma a veces acondiciono los espacios de día para regresar de noche a trabajar. La sostuvimos sobre unos palos de bambú, estaban sobre unas piedritas, pensando que en la noche regresábamos y jalábamos los 30 metros de papel encima, y con un pequeño flash iba a ser para iluminarla, ¿no es cierto? Entonces hacemos todo eso, corremos el papel en la noche, y cuando estaba a punto de hacer el primer disparo, súbitamente arrancó una tormenta tropical. O sea, yo estoy seguro que mis amigos locales sabían, y nos pusieron a ver qué pasaba, ¿no? Lo primero que uno piensa es, bueno, se jodió literalmente la sesión, la luz del natural nos sorprendió. Después hubo 2, 3 y 4 destellos mientras nosotros terminábamos de entender qué pasaba. Lo primero, la sensación de finitud de lo humano, ¿no? Éramos 14 personas de este tamañito con un flash que era ridículo frente a la dimensión de lo natural. ¿No? O sea, eran 1.000.000 de flashes disparando a otra distancia. Eso no quería decir que fuera más fuerte necesariamente que el mío, ¿no es cierto? Ya después en términos técnicos de la exposición.
Y dijimos, bueno, o la naturaleza nos ha regalado la oportunidad de comenzar a entender ya no solo la metodología concreta con respecto al soporte, sino la propia dinámica de construcción de imágenes totalmente distintas, o esto se fue al diablo. Tratamos de rebobinar el papel, estaba en una cuesta así, y en esos 5 o 6 minutos que pensábamos que pasaba, se llenó de arena así, tuvimos que rascar todo el papel, se arañó todo. Llegamos al lunch, pedí agua para mezclar los químicos, me dijeron agua, hay estos bidones para que ustedes tomen los días que siguen, tienen agua si quieren eso, o al río. Fuimos a traer agua del río, que por cierto después todo regresó a Lima en términos ecológicos para entregarla a empresas que lo desechan, digamos, de forma verde. Pero ya sí lo mezclamos los químicos con esa agua densa, que no veías, pero ni metías el dedo y no veías ni... lo cual generó que después se generaran pátinas de color ligeras por la carga de minerales de esa agua. Entonces fueron accidente tras accidente tras accidente, que fue dándole sentido y una carga a la imagen que no lo hubiera tenido para nada si hubiera sido hecha, a pesar de que ya habíamos pensado, digamos, una serie de cosas, hecha de una forma más tradicional, ¿no? Es ahí donde se da otro quiebre con respecto ya a la metodología de trabajo, y en donde dejo yo ya ahora al accidente como parte esencial del proceso, las casualidades, la intervención de la gente que está conmigo, o la propia naturaleza, o animales, o que sean parte de los resultados finales, ¿no? Y lo curioso, interesantísimo, es que a la salida de después de revelar esta pieza, son 8 horas además en el laboratorio sin moverte para poderla revelar, regresando a Lima con esta primera pieza, se me acerca José, que era la cabeza de este grupo humano de los Ecejas, el chamán, digamos, del grupo, y me dice: Roberto, ha sido interesantísimo verte estos 2 años, ¿no? Fueron 2 años que iba de frustración en frustración. Los trabajos no quieren decir que no me gustaran, pero sentía que había una distancia entre la experiencia y la representación que no solucionaba. Claro, no lograba llegar a donde querías llegar, ni lejos. Y José me dice: ha sido muy bacán verte, ¿no? Todo este tiempo. Me dice algo como: no has aprendido mucho, pero has desaprendido un montón. Y al desaprender has generado un vínculo con la naturaleza muchísimo más honesto y horizontal y respetuoso. Has encontrado un medio que respete de igual forma el vínculo con la naturaleza, y es así que en esta foto la naturaleza ha decidido posarse sobre ti, sobre tu soporte. Ella ha tomado la decisión de estar ahí, no has sido tú. Tú lo que has hecho es cambiar el eje de empatía y de respeto, y frente a eso ella ha decidido también participar. Lo que has contado ahora de tu experiencia, de cómo tu intención se fue transformando, de cómo tu idea pasa a ser de ir a fotografiar la naturaleza, pasas a ser ni siquiera un medium, que en algún momento lo había pensado, sino un receptor de lo que la naturaleza te quiera mostrar a partir del proceso de desaprender. No puedo dejar de ligarlo claramente con el encuentro con otra persona, con lo que la foto puede significar en términos de abrirse a la escucha, no usar que la palabra, la lógica no sea la única comunicación que suceda en el análisis. Incluso ya no es la imagen, ¿no? Se trasciende, si es que ya estamos cayendo un poco en lo espiritual, místico, metafísico, digamos, ya es una escucha diferente, es un tiempo diferente, es una recepción distinta. Ya no es que uno va con algo, sino que uno va a encontrarse y deja que sucedan las cosas, ¿no? Es sumamente y liberador, porque al final, esta palabra que has mencionado también, son varias palabritas que he tratado de hilar, pero
la clave es esta sensación de libertad que encuentras y que no solamente te hace producir algo nuevo, distinto, novedoso, hermoso, sino que además tú también tienes una experiencia de transformación con respecto a tus criterios, a tus aproximaciones o a tu plan. Que creo que es imposible no tenerlo, pero eso no quiere decir que no pueda uno aprender, ¿no? Creo que la sesión tradicional fotográfica sigue siendo una sesión fotográfica, pero que está en una especie de punto de cruce entre land art y acto performático. O sea, creo que debería comenzar a grabar también la acto, situación. porque creo que eso en sí también es ya una pieza que no estoy prestándole atención, porque estoy demasiado inmerso en el propio proceso. Pero creo que sí es interesante y creo que el próximo viaje a alguno de los espacios a hacer mi trabajo, pienso llevar y registrarlo también, ¿no? Y sí creo que hay una serie de paralelos, como venimos conversando, entre el hacer terapia desde el frente del terapeuta, como desde el paciente, que se han ido, creo que, articulando y desplazando hacia la práctica fotográfica concreta. Esta idea de que siempre he tenido de que la foto tradicional registra, digamos, en términos de símil, el discurso lógico, y que esto que estoy haciendo lo que trata es no prestar atención a ese discurso, sino precisamente a los huecos, a los lapsus, a las carencias, a lo que no se dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, a lo que no se ve, o cómo no se ve tradicionalmente. No quiere decir que no se vea, sino que no estamos acostumbrados a, y menos ahora con esta dinámica donde el tiempo se ha vuelto casi un perseguidor, en realidad. Así es. Ya no es un espacio donde se vive, sino es algo que te persigue. Y en donde, digamos, esto es un ejemplo clarísimo de la foto, en donde no hay tiempo entre el hacerla y el tenerla, y el transmitirla, ¿no? O sea, se ha perdido esa temporalidad en donde uno siente, piensa y construye. Acá se pasan cosas que finalmente son totalmente líquidas porque son insostenibles, ¿no? Al igual que esta idea de ponerse a escuchar, ¿no? de dar tiempo a los otros seres vivos a que de alguna forma manifiesten en la potencialidad que tengan lo que son, y en este caso y esa exposición del otro toma tiempo. Cada uno tiene tiempos radicalmente distintos, ¿no? Somos una serie de ecosistemas, de tiempos personales, digamos, como sujeto o como razas independientes. Hay árboles en la selva que tienen más de 1000 años. 1000 años viviendo. ¿No es cierto? ¿Qué pasaba hace 1000 años en Europa? ¿Qué pasaba hace 1000 años aquí? Y ese árbol ha vivido esa historia de la humanidad, o ha convivido con esa historia de la humanidad. Es absurdo pensar que no tiene forma de comunicarse, que no ha recibido, no necesariamente cosas directas, pero sí, o sea, son seres que se comunican, que se organizan, que transmiten información. Hay una serie de investigaciones ahora que hablan de que se generan como grupos familiares por grupos de árboles y plantas que curiosamente distribuyen agua entre ellos, no a terceros. Digamos, la posibilidad de que se comuniquen a través de unos elementos muy pequeños que flotan en el aire, que pasan entre ellos. O sea, creo que hay mucho por descubrir y que es algo que hemos perdido a la hora de culturizarnos. Si yo pensar en los Ents de Señor de los Anillos, creo que lo más terrible para Tolkien era la destrucción de los bosques, digamos, ¿no? Claro. Y los Ents son estos seres que además salvan, curiosamente, y que tienen un lenguaje que nadie lo entiende, pero que se habla desde los orígenes de esta
Tierra Media, ¿no? Y me has hecho pensar también en José, con esta explicación, esta interpretación que él te hace de lo que tú has vivido, pero que todavía no percibías como tal, Sí. en términos de la sabiduría ancestral, digamos, que Occidente, nosotros, con nuestra lógica, con nuestro lenguaje, que no tiene nada de malo, no pretendo satanizarlo, pero pasamos por algo, ¿no? Y ahora, de hecho, el próximo año en nuestra sociedad estamos haciendo una serie, bueno, desde este año estamos haciendo una serie de eventos buscando lo mestizo, buscando que el psicoanálisis recoja lo mestizo, que las lenguas originarias no sean dialectos, sino que sean idiomas, tal cual. ¿Por qué no? ¿Por qué, digamos, nuestra labor, incluso en la foto lo estás viviendo también tú directamente, tendría que ser solo según un modelo y no puede nutrirse de los árboles, de José, de nuestra propia música, incluso mezclarse y crear cosas nuevas, porque la cosa va un poco así, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Londres, hace 2 semanas, en la inauguración de este concurso que es el premio Pictet, donde yo quedé segundo, lamentablemente, con una de estas piezas, con esta pieza, la del árbol precisamente, al lado del museo, del Victorial Museum, hay una especie de parque, pero que es un parque que está tomado por científicos y en donde muestran diversas formas de acercarte a la naturaleza y entenderla, curiosamente, desde una perspectiva radicalmente distinta. Y eso conversaba obviamente con mi trabajo, yo no tenía la más remota idea de que existía este espacio. Y uno de estos grandes árboles tenía un montón de micrófonos internos. Y uno escuchaba cómo el árbol subía a través de las raíces, digamos, el agua, digamos, había una sensación de ser vivo impresionante solo a través de la introducción al propio árbol de una serie de micrófonos en una serie de partes de él, desde las raíces hasta la copa, ¿no? Y era como escuchar a un animal vivo al lado tuyo, en donde tú no escuchas nada, pero lo escuchas a través, en este caso, de la tecnología puesta en determinada forma para hacerte hasta qué punto ese silencio no es un silencio, sino es la capacidad nuestra de saber escuchar. No tenemos las herramientas para escuchar, las hemos perdido en el tiempo. Claro, las hemos perdido, ¿no? O sea, con otros intereses. La cultura nos la hace perder de alguna forma, ¿no? Lo que la cultura, en términos de que nos ayuda a no matarnos entre nosotros, que es una teoría además. Pero claro, el proceso de civilización, digamos, nos aleja de nuestro olfato, de nuestro tacto, de nuestra geolocalización, ¿no? La civilización es desnaturalización, digamos, de alguna forma, ¿no? Sin satanizarla, simplemente es una modificación, ¿no? Mira, y hay algo bien bonito en tu trabajo que a mí también me evoca muchas cosas, y es esta sensación de lo último que vienes haciendo, de algo más artesanal, ¿no? No solamente la vuelta a las cámaras más antiguas, sino también en estar con las manos puestas en la naturaleza misma, ¿no? Es no sé, algo que hablaba en una entrevista anterior que hice con respecto a la cocina, ¿no? Esta pérdida, porque se ha perdido el tiempo, el sabor original, incluso creemos que, no sé, pues, ¿de dónde salen las medicinas si no es de la misma naturaleza? Pero creemos que no salen de ahí. En esta pérdida de lo original, ¿no? Sí, yo creo que hay una serie de ejemplos, el mío es uno de tantos, en donde sí hay un retorno a la esencia, a lo primario, a lo básico, que puede parecer sencillo, pero que es complejísimo a su vez, ¿no? Y que es poner una especie de aparente marcha atrás, pero que para mí es recuperar. Claro, es como volver a lo natural es más difícil que seguir en lo artificial, digamos. Así es. O volverse un artesano es más difícil que ser un profesional, digamos. Claro, pero ¿por qué el artesano no va a ser concebido también como profesional, ¿no? Claro, pero me refiero a la carrera formal que te entrena, ¿no? Claro, sí, no, totalmente. En esta presunción de que la razón es
es lo que nos va a llevar a eso, al mismo concepto. A algo que todavía no existe. Pero... algo que todavía no existe, a justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo insisto, todo mi trabajo cada vez lo entrego más a ese Roberto intuitivo, le doy todas las herramientas y presupuesto que tengo para que él tenga la libertad de construir, lo alimento, lo empujo, lo aliento, y me sigue sorprendiendo, digamos, ¿no? Es regresar también de alguna forma a un espacio lúdico, infantil, en donde no ha habido la cultura escolar que te parametra, digamos, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y rescatar lo lógico, lo no lógico, lo verdadero y lo no verdadero. De ese espacio lúdico, infantil, primario, explorador. Que para mí no hay nada más serio ahora que jugar, pero jugar desde ese lugar y darle valor y poder a ese, digamos, niño preescolar, y que creo que no hay nada más cercano a la libertad que eso. Creo que nos vamos a quedar con esa frase, ¿no? No hay nada más serio que jugar y no hay nada más cercano a la libertad que el juego. Vale, bueno, muchas gracias Roberto por tu tiempo, por recibirnos aquí en este lugar hermoso y nos seguiremos viendo en el camino.